el tema de la objeción de conciencia frente al aborto terapéutico, analizado desde una perspectiva bioética. Elegimos este tema porque consideramos que representa uno de los dilemas bioéticos más complejos en la práctica clínica actual. En este caso, entran en conflicto dos derechos que son igualmente importantes. Por un lado, está el derecho del profesional de la salud a ejercer la objeción de conciencia, y actuar de acuerdo con sus convicciones éticas y morales. Por otro lado, está el derecho de una paciente a recibir una atención médica oportuna, segura y conforme a la legislación vigente, especialmente cuando se trata de un aborto terapéutico, legalmente indicado para proteger su vida y su salud. Este conflicto no puede analizarse, claro, únicamente desde el punto de vista legal. También requiere un análisis bioético. ¿Por qué? Porque está poniendo en tensión principios fundamentales como la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Además, involucra aspectos como la dignidad humana, el consentimiento informado y el respeto por los derechos humanos. Por ello, el objetivo de este ensayo va a ser analizar y criticar las posturas a favor y en contra de la objeción de conciencia frente al aborto terapéutico, utilizando los principios bioéticos y los enfoques que hemos ido desarrollando a lo largo de este ciclo, como cuáles, como el informe Belmont, el paradigma del personalismo, el consentimiento informado y la perspectiva de bioética y derechos humanos. Si bien es cierto, la objeción de conciencia en el contexto del aborto terapéutico se representa como un mecanismo esencial para salvaguardar la libertad moral y la integridad del personal de salud, enmarcándose en el principio bioético de la autonomía y el respeto de los derechos humanos fundamentales. La objeción de conciencia no es un acto de rebeldía, sino una manifestación del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, reconocida en instrumentos internacionales de derecho humano. En la sociedad, la democracia y el pluralista es el respeto entre ese derecho que permite la coexistencia de diversos conceptos morales sin que ello implique la imposición de una sobre otra. Al permitir que un profesional sanitario actúe conforme a sus convicciones éticas, se fortalece este tejido social, y se reconoce al individuo como un agente moral autónomo, un valor central de la democracia. Ante ello, en primer lugar, la objeción de conciencia contribuye a un mecanismo de protección de la libertad moral del profesional de salud, ya que le permite actuar de forma coherente con sus convicciones éticas y religiosas frente a procedimientos que considere incompatibles con sus principios. Este argumento se fundamenta con el principio bioético de la autonomía, entendiendo como el derecho de las personas a actuar conforme a sus valores y convicciones. Por ello, al obligar a un profesional a participar de un aborto en contra de sus valores y conciencia, no solo vulnera su libertad moral, sino que también puede generar un profundo desgaste moral, comprometiendo su bienestar psicológico y la calidad de ejercer profesional. En consecuencia, la objeción de conciencia protege al profesional de actuar de manera conforme a su propia identidad moral, preservando su integridad ética y su capacidad de poder brindar una atención responsable y calidad al resto de su práctica clínica. En primer lugar, la objeción de conciencia constituye un mecanismo de protección de la libertad moral del profesional de la salud, ya que le permite actuar de forma coherente con sus convicciones éticas y religiosas frente a procedimientos que considera incompatibles con sus principios. Este argumento se va a fundamentar en el principio bioético de la autonomía, puesto que va a reconocer el derecho de las personas a actuar conforme a sus valores y a sus convicciones. Desde esta perspectiva, el ejercicio de la medicina no se limita a las aplicaciones de conocimientos científicos, sino que también va a implicar responsabilidades morales que forman parte de la identidad profesional. En consecuencia, obligar a un médico a participar en un aborto terapéutico en contra de su conciencia podría afectar su integridad ética y comprometer la confianza en el ejercicio de su profesión. De igual manera, el respeto por la libertad de conciencia favorece el pluralismo dentro de una sociedad democrática, al reconocer que pueden coexistir distintas concepciones morales sobre un mismo problema bioético, sin que ello implique desconocer los derechos a los demás. Asimismo, este argumento se sustenta en los principios bioéticos de justicia y no maleficencia, ya que la objeción de conciencia debe ejercerse sin afectar el acceso oportuno de la paciente a la atención médica. No obstante, este derecho debe ejercerse dentro de límites claramente establecidos, de modo que la objeción de conciencia no genere retrasos injustificados ni impida que la paciente reciba una atención médica oportuna a la que tiene derecho. Hola, yo soy Jorge Becerra y voy a hablar acerca del argumento en contra. Como tal, nuestro argumento se basa en la vulneración del acceso a la salud, ¿no?
En este caso, si bien la objeción de conciencia es un derecho que permite al profesional de la salud actuar de acuerdo a sus convicciones, éticas o incluso creencias religiosas, ¿no? Este derecho no debe impedir que un paciente como tal reciba un aborto terapéutico, cuando éste ya se considera legal y bueno, es médicamente necesario, ¿no? Más que todo para proteger la vida la vida del paciente y evitar un daño grave a su salud. Cuando un médico se niega a realizar el procedimiento y no existe otro profesional disponible en ese momento, la atención puede llegar a retrasarse y como tal, al retrasarse va a aumentar considerablemente el riesgo para el paciente. En estos casos, un derecho reconocido por la ley deja de ser realmente accesible, ¿no? Ya que, bueno, la paciente como tal no puede recibir el tratamiento que necesita en ese momento oportuno. Entonces, evaluándolo desde la bioética, esta situación entra en conflicto con el principio de justicia principalmente, ya que, bueno, como tal, como conocemos, busca garantizar un acceso equitativo a los servicios de salud. Y bueno, también con el principio de beneficencia, ¿no? Que bueno, como tal establece que el profesional debe actuar en beneficio del paciente y no en sus convicciones, ¿no? Entonces, como una conclusión corta, a las convicciones de los profesionales no deberían convertirse en una barrera para el acceso para una atención médica necesaria en el caso de que se considere. Como argumento en contra, nos vamos a centrar en el principio de autonomía de la paciente dentro del contexto del aborto terapéutico. La paciente es un sujeto con capacidad de decisión que tiene el poder de participar libremente en las decisiones relacionadas con su salud. Sin embargo, este derecho se va a ver afectado cuando el profesional de la salud ejerce su objeción de conciencia y su negativa condiciona el acceso a un procedimiento que es legalmente permitido en el Perú, porque sí está permitido el aborto terapéutico. En estos casos, la decisión de la paciente deja de depender únicamente de su voluntad y pasa a estar influenciado o incluso limitado por convicciones personales del profesional, lo que reduce el ejercicio real de su autonomía. Bien, este problema puede ser analizado desde el informe Bell, específicamente desde el principio de respeto por las personas. Este principio tiene dos implicancias fundamentales. Primero, reconocer la autonomía de los individuos capaces de decidir por sí mismos. Y segundo, brindar protección a aquellas personas en que su autonomía fue disminuida o de haberse afectado. En este caso, lo relevante es que la autonomía de la paciente debe ser respetada y garantizada, lo que implica que pueda tomar decisiones libres, sin interferencias externas que van a condicionar su acceso a una atención de salud. En la misma línea, el consentimiento informado no solamente es un requisito formal o un documento firmado, sino es un proceso ético, en donde está comunicándose el personal de la salud y su paciente. Este proceso exige que la información sea suficiente, sea claro y sobre todo sea comprensible por el paciente y entendido, y que además se estén garantizando alternativas reales de atención. Por ello, si la objeción de conciencia impide o retrasa el acceso al aborto terapéutico sin asegurar una derivación oportuna, el consentimiento informado queda sin valor ético, ya que la decisión de la paciente ha dejado de ser plenamente libre, efectiva y sobre todo autónoma. Asimismo, viendo desde la perspectiva de la bioética y los derechos humanos, la dignidad humana exige que el acceso a la atención sanitaria se garantice bajo criterios de justicia y equidad. Esto significa que no debe existir desigualdades en el acceso a los servicios de salud debido a las creencias personales de los profesionales. En ese sentido, aunque la objeción de conciencia es un derecho del profesional sanitario, esta no puede ejercerse de manera que afecte desproporcionadamente los derechos a la paciente. En consecuencia, la objeción de conciencia solamente va a resultar útil y éticamente aceptada cuando no limite la autonomía de la paciente y sobre todo que no impida el ejercicio efectivo de sus derechos, garantizando siempre el acceso oportuno, seguro y equitativo a la atención en salud. Las recomendaciones claves para la mejor atención del aborto terapéutico. Esta propuesta la dividí en 4 puntos fundamentales.
que son la regulación, la supervisión ética, el acceso equitativo y el consentimiento informado. El primer punto es una mejor regulación. La idea es armar un registro interno y confidencial de los médicos objetores de conciencia, es decir, los que por sus creencias no realizan estos procedimientos. Esto sirve para planificar con turno los tiempos y asegurar que la falta de personal no se vuelva un problema administrativo que pueda retrasar la atención del paciente. Ahora, el segundo punto es la supervisión ética. Proponemos que el Comité de Ética Hospitalario monitoree cómo se están atendiendo estos casos. La objeción es un derecho, pero nunca justifica abandonar a una paciente. Por eso, el médico que objeta tiene la obligación de derivar o pasar a la paciente de inmediato con un colega que sí sea competente para atenderla. El tercer punto es el acceso equitativo. Los hospitales tienen que organizar bien los horarios para que siempre en todos los turnos de ginecobstetricia hay un personal no objetor disponible. Las creencias de un profesional no pueden terminar bloqueando los derechos y la dignidad de una paciente. Y por último, es fortalecer el consentimiento informado. Esto no solo puede ser un papel firmado por cumplir el trámite, debe ser una conversación clara donde el médico le explica a la paciente todos los riesgos y alternativas, permitiendo que ella decida libremente sobre su salud sin presiones ni juicios morales de nadie. Muchas gracias. Bueno, después de analizar este conflicto desde la bioética, hemos comprendido que el verdadero dilema no era en decidir si el aborto terapéutico está bien o está mal, sino responder la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer un profesional de la salud cuando su libertad de conciencia entra en conflicto con el derecho de una paciente que necesita una atención médica oportuna? En este caso, nuestra conclusión es que la bioética no busca que uno de estos derechos prevalezca más sobre el otro, sino encontrar el equilibrio que permita proteger a ambos. Este equilibrio sabemos que se alcanza mediante los principios bioéticos, como la autonomía, que reconoce la capacidad de decisión tanto del profesional como de la paciente, la beneficencia y la no maleficencia, que obligan a actuar buscando el mayor beneficio y evitando cualquier tipo de daño, y la justicia, que garantiza un acceso oportuno e equitativo a la atención médica. Por ello, concluimos que la objeción de conciencia constituye un derecho legítimo del profesional sanitario. Sin embargo, no es un derecho absoluto, ya que encuentra su límite cuando pone en riesgo la vida, la salud, la autonomía y la dignidad del paciente. Bueno, en definitiva, este trabajo nos demuestra que los conflictos más complejos no se resuelven eligiendo entre derechos, sino encontrando un equilibrio que permita proteger la dignidad humana de todas las personas involucradas.